¿Alguna vez te has sentido incomprendido o rechazado por seguir tu convicción más profunda? ¿Te has preguntado qué harías si el precio de decir la verdad fuera el sufrimiento y la persecución? La historia del profeta Jeremías es un poderoso recordatorio de lo que significa defender la verdad, incluso cuando el costo es enorme. En este video exploraremos la vida de Jeremías, conocido como el profeta que lloraba, un hombre que no solo llevó la carga de transmitir el mensaje divino, sino que también soportó un inmenso sufrimiento por ello. Te invito a quedarte hasta el final, donde no solo conocerás su historia de lucha, sino también las profundas lecciones que podemos aprender de su vida y cómo esas lecciones siguen siendo relevantes hoy. Jeremías, uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, vivió en una época turbulenta, alrededor del siglo VI a.C., durante el declive del reino de Judá. Desde joven, fue elegido por Dios para ser su mensajero, un papel que aceptó con reverencia, aunque no sin temores. La misión de Jeremías era advertir al pueblo de Judá sobre la inminente destrucción que les aguardaba si no se arrepentían de su idolatría y pecado. Sin embargo, su mensaje no fue recibido con gratitud ni atención, sino con rechazo y hostilidad. El sufrimiento de Jeremías comenzó cuando la élite religiosa y política de su tiempo, incapaz de aceptar sus advertencias, lo vio como un enemigo del Estado. Su predicación perturbaba el statu quo, ya que llamaba al arrepentimiento y condenaba la corrupción, el abuso de poder y la adoración de dioses falsos. Esto provocó un rechazo feroz hacia él y lo condujo a situaciones de tortura y encarcelamiento. Uno de los episodios más impactantes de la vida de Jeremías fue su encarcelamiento en una cisterna de barro. El rey Sedequías, temeroso de las consecuencias políticas del mensaje de Jeremías, lo entregó a las manos de sus enemigos. Jeremías fue arrojado a una cisterna en la que se hundió en el fango, quedando al borde de la muerte. A pesar de esta aterradora experiencia, su fe permaneció inquebrantable. Finalmente, fue rescatado por un etíope llamado Ebed-Melech, quien intercedió ante el rey para liberarlo. Esta etapa de su vida nos muestra no solo la vulnerabilidad del profeta, sino también su fortaleza interna. Jeremías lloraba, pero no por su sufrimiento personal, sino por el destino de su pueblo. Sentía en lo más profundo de su ser el dolor de ver cómo sus advertencias eran ignoradas y cómo la nación que tanto amaba caminaba hacia la destrucción. El profeta fue testigo de la caída de Jerusalén y del exilio de su pueblo a Babilonia, tal como lo había profetizado. La persecución de Jeremías no se limitó al encarcelamiento, fue ridiculizado, golpeado y constantemente difamado. Los sacerdotes y falsos profetas lo veían como una amenaza a su autoridad y los nobles lo consideraban un traidor. Incluso sus amigos y familiares llegaron a darle la espalda. Sin embargo, a pesar de todas estas pruebas, Jeremías nunca dejó de proclamar el mensaje que Dios le había encomendado. A lo largo de su vida, Jeremías se enfrentó a la soledad y al aislamiento. En uno de los pasajes más conmovedores de sus escritos, el profeta expresa su dolor con una sinceridad desgarradora. «Ay de mí, madre mía, que me has engendrado hombre de contienda y de discordia para toda la tierra». Este lamento refleja el profundo sufrimiento emocional que Jeremías soportó al ser incomprendido y rechazado. No obstante, su lamento no es un signo de debilidad, sino de su humanidad. Jeremías nunca perdió su fe en Dios, aunque a menudo se sintió tentado a dudar. El papel de Jeremías como profeta también lo llevó a enfrentarse a decisiones morales difíciles. Sabía que su misión era proclamar la verdad, pero esa verdad traía consigo el juicio y la destrucción. A pesar de las críticas y amenazas, nunca cedió a la tentación de suavizar el mensaje divino para ganar el favor de los poderosos. Esta inquebrantable lealtad a su misión es una de las características que lo convierte en una figura admirable y un ejemplo a seguir para quienes buscan la verdad
sin importar las consecuencias. Al final de su vida, Jeremías presenció la culminación de su profecía, la destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios. El templo fue reducido a escombros y el pueblo de Judá fue llevado al exilio. A pesar de este trágico desenlace, Jeremías nunca dejó de orar por su pueblo ni de mantener la esperanza en la misericordia de Dios. Su legado, que incluye el famoso Libro de las Lamentaciones, es un testimonio de su amor inquebrantable por su nación y de su fe en la restauración divina. ¿Qué podemos aprender hoy de la vida de Jeremías? En primer lugar, su historia nos enseña la importancia de la perseverancia en medio de la adversidad. A menudo, la verdad no es popular ni fácil de aceptar, pero eso no significa que no deba ser dicha. Jeremías también nos muestra que el sufrimiento y la incomprensión no son signos de fracaso, sino pruebas del compromiso con un propósito más grande. En segundo lugar, su vida nos enseña que la verdadera fe no es la ausencia de dudas, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de ellas. Después de la destrucción de Jerusalén, el profeta Jeremías se enfrentó a un profundo sentimiento de desolación. La ciudad que amaba, el pueblo al que había dedicado su vida para advertir y guiar, y el templo, el lugar donde habitaba la presencia de Dios, yacían en ruinas. Todo parecía perdido. Sin embargo, la vida de Jeremías nos ofrece una visión única de la resiliencia del espíritu humano cuando se mantiene fiel a sus principios, incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. El exilio del pueblo judío a Babilonia marcó un antes y un después en la historia de Israel, y Jeremías fue uno de los pocos que pudo ser testigo de ese cambio catastrófico. Muchos profetas antes que él habían proclamado mensajes de salvación inmediata, pero Jeremías, con su inquebrantable sinceridad, siempre supo que el arrepentimiento y la obediencia eran la única vía para evitar el desastre. Al ser ignorado, su mensaje pasó de advertencia a lamento, convirtiéndose en una voz solitaria que reflejaba la desesperación de una nación que había perdido su camino. Jeremías continuó profetizando incluso después de la caída de Jerusalén. A pesar de haber sido testigo de la devastación, mantuvo viva la esperanza de un futuro mejor para su pueblo. Esto se refleja en una de sus profecías más conocidas, la promesa de un nuevo pacto entre Dios e Israel. Este pacto, a diferencia del anterior, no se basaría en la ley escrita en tablas de piedra, sino en la ley grabada en los corazones de las personas. Jeremías predijo que, algún día, el pueblo volvería a su tierra y restauraría su relación con Dios, pero esta vez sería un pacto de renovación espiritual profunda. La vida del profeta nos muestra que, aunque los tiempos difíciles pueden parecer interminables, siempre hay lugar para la esperanza. Su profecía sobre el nuevo pacto también ha sido vista por muchos como una anticipación del mensaje de redención y salvación que luego sería proclamado por Jesús en el Nuevo Testamento. De hecho, algunos teólogos ven en Jeremías un precursor de los profetas mesiánicos, aquellos que anunciaban una transformación total y definitiva del pueblo de Dios. Es interesante notar que, a pesar de todas sus advertencias y sufrimientos, Jeremías nunca dejó de interceder por su pueblo. A lo largo de sus escritos se ve claramente su amor profundo por la nación de Israel. A menudo suplicaba a Dios que perdonara a su pueblo, incluso cuando sabía que el juicio ya estaba decretado. Esta intercesión refleja el corazón de un verdadero líder espiritual, que no busca su propio beneficio ni reconocimiento, sino que está dispuesto a sufrir por aquellos a quienes ama. Después del exilio, la situación de Jeremías no mejoró. Aunque algunos de sus compatriotas decidieron huir a Egipto, Jeremías se quedó con los pocos que permanecieron en la tierra de Judá. Aquí, continuó siendo un testigo solitario de la devastación y la reconstrucción lenta y dolorosa que siguió a la invasión babilónica. Se dice que fue llevado a Egipto a la fuerza por un grupo de judíos rebeldes y que allí terminó sus días. Su muerte, aunque no está documentada en detalle,
probablemente fue tan solitaria y dolorosa como su vida profética. La historia de Jeremías nos enseña que la grandeza no siempre está acompañada de gloria o reconocimiento inmediato. Jeremías no fue un profeta que cosechó aplausos ni vio los frutos de su labor en vida. Al contrario, su vida estuvo marcada por el sufrimiento, la incomprensión y la soledad. Sin embargo, su fidelidad y su compromiso inquebrantable con la verdad lo han convertido en una de las figuras más reverenciadas de la Biblia. A través de su historia, aprendemos que el éxito espiritual no se mide por el reconocimiento o las recompensas terrenales, sino por la disposición a cumplir con la voluntad divina independientemente del costo personal. En un mundo donde las voces más populares suelen ser las que prometen resultados inmediatos o mensajes cómodos, la vida de Jeremías nos recuerda que la verdad a menudo es incómoda y desafiante, pero también nos enseña que, al final, es la única vía hacia una vida auténtica y plena. Jeremías lloró por su pueblo, pero sus lágrimas no fueron en vano. Hoy, su legado sigue siendo un recordatorio de la importancia de mantenerse fiel a los principios espirituales, incluso cuando el mundo parece derrumbarse a nuestro alrededor. Así que te invito a reflexionar. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de defender la verdad como lo hizo Jeremías? ¿Podrías mantener tu integridad incluso cuando todo parece estar en tu contra? Si quieres aprender más sobre cómo vivir una vida basada en principios espirituales sólidos y cómo aplicar las lecciones de Jeremías en tu vida cotidiana, te animo a suscribirte a nuestro canal. Mantente al tanto de nuestros próximos videos y juntos exploraremos más historias poderosas que cambiarán tu perspectiva sobre la vida y la fe. ¡Hasta la próxima!